¿En qué lugar de la Biblia está la noción del sacerdocio? Este es el sacramento más disputado de todos, porque si nos fijamos en la historia sabemos que la Reforma Protestante fue esencialmente un rechazo del sacerdocio. De eso se trata la Reforma Protestante después de todo. Consistió en rechazar el sacerdocio sacrificial, ministerial y jerárquico. Y muchos otros protestantes dicen que el sacerdocio no es bíblico, que no está fundamentado en el Nuevo Testamento. De hecho, nunca vemos la palabra sacerdote referida a los apóstoles. Vemos la palabra anciano, pero no los otros términos griegos para sacerdote como hieros, que es la palabra judía para el sacerdocio en el templo. Así, los protestantes dicen que el sacerdocio no es bíblico, y hasta hoy, si entráis a una iglesia protestante, por favor no llamen padre al pastor, pues no es un sacerdote. Si lo llamáis así, en la mayoría de los casos se ofende. ¿Cómo llaman los protestantes a sus líderes? Le llaman pastor, predicador, evangelizador, pero nunca sacerdote. ¿De dónde tenemos la noción del sacerdocio entonces? ¿Instituyó Jesús el sacerdocio? Si vais al Nuevo Testamento y vais leyendo y tratáis de encontrar cualquier pasaje sobre Jesús y sus apóstoles usando el término de sacerdote, adivina qué, no lo vais a encontrar. No está aquí. Pero si lees el Nuevo Testamento con ojos judíos, vais a ver que eso es exactamente lo que hizo. Os voy a dar un ejemplo. Os haré retroceder un momento a Éxodo 24, que es la historia de Moisés y el sacerdocio de Israel. Atentos aquí. Quizás ya sabéis lo anterior, pero esto puede ser nuevo para muchos. Os sugiero algo fresco como esto. En este pasaje, el Antiguo Testamento describe una liturgia sacerdotal que tuvo lugar en el monte de Sinaí, después de que las 12 tribus de Israel llegaran al monte. Llegaron al monte, recibieron los 10 mandamientos y justo después lo próximo fue recibir una liturgia, una oración de alabanza y adoración. Y adivinad quién encabezaba la oración. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, que es la esencia de la adoración. Fijaos en la descripción. Quiero que veáis algo. Prestad atención a los sacerdotes y a los números. Dijo así. Dijo Moisés, sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel, y os postréis desde lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé, ellos no se acercarán, tampoco el pueblo subirá con ellos. Notad que aquí hay una distinción entre el laicado, el pueblo, y ¿quién más? Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, o sea, todos los sacerdotes. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana alzó el pie al monte, un altar de 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofrecieran holocausto e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Pausa, de nuevo. Fijaos, si estos jóvenes ofrecen sacrificios, ¿quiénes tenían que ser? Si no eres sacerdote y ofreces sacrificios en el Antiguo Testamento, serás castigado con la muerte. Con la muerte, ¿está claro? Entonces, estos sacerdotes, ¿de qué tribus provenían? De 12. Prestad atención porque será importante. Así, después de ofrecer sacrificio, ¿qué hace Moisés como jefe de los sacerdotes? Tomó a Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza. ¿Os suena estas palabras? Esta es la sangre de la nueva alianza. ¿Quién más dice eso? Jesús. ¿Cuándo lo dice? En la última cena. ¿Qué está pasando aquí? ¿Jesús es como nuevo Moisés? ¿Como nuevo sumo sacerdote? Moisés dijo, esta es la sangre de la alianza de Yahvé, he hecho con vosotros, según todas estas palabras. Lo que quiero que veáis es que hay una asombrosa serie de paralelismo entre Jesús y sus discípulos con respecto a Moisés y sus sacerdotes. Mirad la jerarquía aquí establecida. En el sacerdocio de la antigua alianza tenemos a Moisés en lo más alto y el sacerdocio de la nueva alianza. ¿Quién está arriba? Jesús. En el sacerdocio de la antigua alianza, después de Moisés, está Aarón como el principal sacerdote, que es el sumo sacerdote. En la nueva alianza, ¿quién ostenta el primer puesto junto a Jesús? Pedro.
el principal de los apóstoles. En el Antiguo Testamento, después de Aarón, hay otros tres mencionados: Aarón, Nadab y Abiú. Aarón y sus dos hermanos, llamados Nadab y Abiú, los tres que van a Moisés a lo alto del monte. En el Nuevo Testamento también hay tres. ¿Quiénes son? Pedro, Santiago y Juan. Pedro y dos hermanos. Interesante. ¿Qué nos sugiere esto? Pedro es como el principal sacerdote y Santiago y Juan son como Nadab y Abiú, sus ancianos sacerdotes, por encima de los 12. En el Antiguo Testamento, después de estos tres, hay 12 pilares. Los llamamos 12 jóvenes de las 12 tribus. En el Nuevo Testamento no hay que ser una lumbrera para adivinarlo. Tenemos 12 apóstoles. Y por último, todo el mundo se olvida de eso, pero en el Antiguo Testamento tenemos los 70 ancianos de Israel. Y en el Nuevo Testamento, recordad que Lucas, ¿cuántos apóstoles envía Jesús? 70, aquellos 70 discípulos extraños, que solo se menciona una vez. ¿Pero qué hizo eso? ¿Por qué organiza a sus discípulos en el esquema de número 1, 3, 12, 70? ¿Por qué establece estos círculos de discipulado en torno suyo? Porque estaba estableciendo un nuevo sacerdocio. ¿Lo veis? No tenía que gritarlo desde los tejados ni tenía que hacer el espamento, porque cualquier judío del siglo I sabía que este círculo de jerarquía era una jerarquía sacerdotal. ¿Creéis que Jesús conocía Éxodo 24 y la historia de Moisés y los ancianos? Vosotros decidme que sí, por supuesto que la conocía. Entonces esto no es ninguna coincidencia. Deliberadamente Jesús organizó a sus discípulos, basándose en el sacerdocio de la antigua alianza. Bien, pasad la página y vamos directamente al final. Solo un par de puntos más. No solo establece Jesús una jerarquía sacerdotal entre sus discípulos. Y fijaos, siempre que se trata de estos puntos, surgen preguntas sobre los detalles. Todos estos círculos, 1, 3, 12, 70, que eran todos ellos, todavía eran hombres, ¿verdad? La noción de que el sacerdocio es solo para hombres no solo procede del Nuevo Testamento, de Cristo mismo, sino del Antiguo Testamento. Por eso es otro tema para otra ocasión. Lo que quiero que veáis es que este sacerdocio de Jesús, la jerarquía original, revela en el Nuevo Testamento tres estamentos jerárquicos. Tres categorías: obispos, sacerdotes, diáconos, y son nombrados en diversos pasajes, particularmente en las cartas de San Pablo, 1 Timoteo y a Tito. Tenéis esos pasajes en vuestra hoja. Pero lo que quiero es que veáis la noción de tener tres niveles de autoridad. No es algo inventado de así de la nada, sino que era un modelo conocido. Es el sacerdocio de la antigua alianza. En el Antiguo Testamento había una jerarquía familiar natural en la que Aarón era el sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes ministeriales y los levitas, que eran asistentes de los sacerdotes. ¿Cómo quiénes eran? Como los diáconos. Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios, ofrecían incienso, pero los levitas que servían en el tabernáculo hacían otros sacrificios que eran específicos de su cargo. Como podemos ver, el sacerdocio de la Iglesia Católica no solo se remonta en el Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Una pregunta final y terminamos. Sobre el sacerdocio, ¿qué es el celibato? ¿No es esa la pregunta de todo el mundo, el celibato? ¿De dónde vosotros, los católicos, habéis sacado la idea del celibato? ¿Habéis oído esa objeción? ¿Os lo habéis preguntado vosotros mismos? ¿Porque nosotros, los católicos, tenemos un sacerdocio célibe? ¿De dónde obtenemos este concepto? Hay muchas razones circulando por ahí que son falsas. Una vez escuché una que decía que en la Edad Media la Iglesia Católica estableció el celibato para poder retener en propiedad las tierras otorgadas por los reyes y señores. Pues eso es ridículo y también es falso. No es cierto, en absoluto. El celibato ha sido practicado en todo el Nuevo Testamento, de hecho. Si en el Antiguo Testamento servías como sacerdote en el templo, no lo hacías para siempre, sino temporalmente, entre los 20 y 50 años. Y solo se ejercía por unas pocas semanas al año. Al servir como sacerdote en el templo, aunque se estuviera casado, adivinad de qué había que abstenerse.
las relaciones maritales, la relación sexual, porque como sacerdote del templo había de practicar un celibato temporal. Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el sacerdote solo servía una vez al mes o una vez al año. ¿Qué le parece bien, padre? ¿Suena bien, verdad? Una vez al año durante 20 años y después a retirarse. ¿Qué tal así? Estupendo, ¿no? Pero esa no es la realidad. En el Nuevo Testamento, cuando un hombre se ordenaba sacerdote, el obispo le decía, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Es una vocación de por vida, así que el celibato perpetuo es una realidad apropiada. Pero ¿de dónde procede la noción de que el sacerdote debe ser célibe? En los dos lugares bíblicos, Mateo 19:12, Jesús habla de aquellos que se han hecho célibes por causa del reino de Dios. Es decir, hombres que deciden no tener hijos para abrazar el celibato por amor al reino de Dios. Pero hay un texto incluso más sorprendente en el Apocalipsis. Fijaos en este pasaje del Apocalipsis. ¿Cuántos habéis oído hablar de aquellos misteriosos 144.000? Unos cuantos. Sí, alguna vez se os acerca un testigo de Jehová. Todos hablan de que los 144.000 del Apocalipsis, porque los testigos de Jehová consideran que la noción de este grupo misterioso de 144.000 personas que serían salvados era una alusión directa a la futura iglesia de los testigos de Jehová. Pero han tenido que adaptar esa doctrina ahora que han crecido por encima de este número. Su enseñanza actual difiere y ahora de aquella, pero quiero que veáis algo. Entonces, ¿quiénes son estas 144.000 personas del Apocalipsis? ¿Solo los testigos de Jehová? Yo no estaría tan seguro. Veamos qué dice aquí. En Apocalipsis 14, Juan el evangelista dice así, dice, seguid mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con 144.000, que llevaba inscrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Interesante. Y oí un ruido que venía del cielo como un ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno, y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Esos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen mancha. Y bien, ¿quién es este misterioso grupo de 144.000? Lo primero que se puede conocer es que se trata obviamente de 144 hombres, porque dice que no se mancharon con mujeres, damas. Cálmense, cálmense. Este lenguaje es el lenguaje de la pureza sacerdotal de la alianza antigua. En el Antiguo Testamento, si un sacerdote que servía en el templo mantenía relaciones sexuales, sería una profanación ritual, sería una impureza ritual y ya no podía ejercer más como sacerdote. Lo que dice Juan es que estos 144.000 sacerdotes que son vírgenes, ¿qué más? Célibes, no mantenían relaciones con mujeres. Y vemos también que estos sacerdotes desde su primera imagen bíblica se dice que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre. En la antigua alianza, adivinad quién tenía escrito un nombre en la frente, el sumo sacerdote. Llevaba una diadema con una inscripción a la altura de la frente que decía santidad al Señor. El nombre del Señor estaba inscrito en su frente. Entonces estos 144.000 eran sacerdotes, eran célibes y eran hombres. Y fijaos en lo que dice. Cantan un cántico nuevo y nadie podría aprender el cántico, y se cantaba en los cielos. ¿Y cuál es ese cántico? Es la misa. Recordad que la misa puede ser dicha, pero también puede ser cantada. Particularmente la plegaria eucarística es un cántico. Entonces, este es un grupo especial de hombres que son célibes y pueden cantar un cántico nuevo. Y fijaos lo dicho aquí. Entonces siguen al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Quién es el Cordero? Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y de qué manera? Por la Eucaristía. Así que ¿quiénes son estos hombres célibes que siguen al Cordero a donde quiera que vaya? Son el sacerdocio. Y fijaos cuántos hay. ¿Cuánto es 144.000? 12 por 12, por 1000.
Son los 12 apóstoles multiplicados por los 12 tribus y perfeccionados en el sacerdocio de la nueva alianza. ¿Qué iglesia es la que tiene el sacerdocio célibe? La última que he visto es la Iglesia Católica. Entonces, ¿el sacerdocio es bíblico? Desde luego que sí, y a Dios se lo agradecemos.